El 16 de agosto de 2014 se derramaron más de 4.000 barriles de petróleo crudo provenientes de un oleoducto de Pemex al río San Juan ubicado en Cadereyta Jiménez, Nuevo León. La fusión ocasionó daños en el ecosistema y en los ejidos circundantes, cuya principal actividad económica es la producción de naranja, por lo que además de afectar la calidad del agua, ocasionó un contratiempo en las actividades agrícolas realizadas por las comunidades cercanas. Para comenzar a abordar el tema del petróleo en México, primero deberíamos de ponernos a pensar realmente qué es esta sustancia que muchos conocen como el oro negro. El petróleo está compuesto principalmente por hidrocarburos que varían entre un 50 y 98%, además de diversos compuestos orgánicos que contienen oxígeno, nitrógeno y azufre. Es encontrado naturalmente en pozos subterráneos y en algunas ocasiones se encuentran en manantiales o charcas. Sin embargo, el petróleo, debido a sus concentraciones de distintos compuestos, puede presentar gran variación en parámetros de color y viscosidad, partiendo desde líquidos amarillentos y poco viscosos como la gasolina, hasta líquidos negros tan viscosos que apenas fluyen. Estas variaciones dependen de la concentración de hidrocarburos que compone la mezcla, cosa que hace que el petróleo de cada lugar sea distinto de otro. Necesitamos atacar el problema de la contaminación del petróleo en el agua de formas más eficientes. Sin embargo, para esto necesitamos definir ciertos conceptos, los cuales son inéditos en la conformación del petróleo. El petróleo está formado principalmente por hidrocarburos, los cuales son conocidos como los compuestos orgánicos más simples, participando asimismo como sustancias principales de donde derivan variedad de compuestos orgánicos. Su clasificación se establece en dos tipos: el primero, los alifáticos, que entre ellos se encuentran los de cadena abierta y los cíclicos, y el segundo tipo, los aromáticos. Se caracterizan por ser buenos combustibles y se presentan como líquidos menos densos y generalmente menos viscosos que el agua, debido a que sus fuerzas intermoleculares no son tan estables como esta, que gracias a sus puentes de hidrógeno y su carácter dipolo-dipolo, mantienen la unión de manera mucho más fuerte. Sus geometrías moleculares principales son la tetraédrica, trigonal plana y bilineal, todo esto dependiendo de los enlaces que posean, siendo tres tipos de hidrocarburos alifáticos principales, los cuales son alcanos, alquenos y alquinos. En general, todos estos tres poseen características muy similares, dependiendo en gran parte de la polaridad de la molécula, que a su vez depende de la estequiometría y la masa molar de la misma, a su vez generando que mientras más enlaces tenga se vuelva más volátil el compuesto. Son generalmente compuestos débilmente polares, su polaridad es ligeramente superior conforme tienen más enlaces. Es por lo anterior que no son solubles en agua, pero sí en disolventes no polares, como por ejemplo el benceno o el éter. Por otra parte, el llamado disolvente universal es un compuesto muy especial el cual posee un enlace covalente polar, al estar conformado por dos polos positivos, las H, y uno negativo, la O. De esta forma es que nacen por medio de las fuerzas de atracción los puentes de hidrógeno, los cuales son responsables de pesos moleculares elevados y por lo tanto la forma líquida del agua. La manera más económica de quitar el petróleo en un derrame es la extracción manual del crudo de la superficie del agua. Sin embargo, no desaparecen todos los hidrocarburos. Aparte de que esta técnica es muy lenta, no asegura la extracción total del petróleo. Esto no es bueno para el ecosistema ni para las comunidades cercanas. Por esto, se están buscando nuevas maneras de extraer todos los hidrocarburos, o la mayoría, de una manera rápida y eficiente. Actualmente en Ecuador, crearon un encapsulante de origen vegetal, el cual es biodegradable. En el caso de un derrame como el ocurrido en Cadereyta, el proceso sería el siguiente. Primero sería contener el hidrocarburo por medio de mallas, para evitar que éste se siga expandiendo. Después se aplica el encapsulante sobre el petróleo, sobre la superficie, y luego se retira en forma de pesca de red de arrastre cuando ya parezca una masa. Cabe resaltar que el encapsulante extrae el 99% de los hidrocarburos. Al levantar ya todos los hidrocarburos, se queda una sustancia en el agua que se llama ediliscencia, y esta se evapora con el sol y no es contaminante para el medio ambiente. También existe otro método para limpiar en su totalidad el área afectada o contaminada. Esto es por medio de unos microorganismos resistentes a los hidrocarburos, los cuales al finalizar su proceso derivan en componentes que no son ofensivos para el medio ambiente. En otras palabras, son inofensivos.
Este es una muy buena opción, ya que una vez aplicados los microorganismos ya no necesitan ningún tipo de seguimiento o de interacción humana. Pese a ser muy efectivo, no es la mejor opción, ya que este es muy costoso y su proceso es muy lento. ¿Qué método o técnica se puede utilizar para la separación de hidrocarburos del agua? El petróleo es un hidrocarburo ligero, por lo tanto es menos pesado que el agua. De esta manera, las soluciones implementadas por los trabajadores del sector Ductos Victoria de Pemex para descontaminar el río fueron el colocar barreras flotantes y cordones oleofílicos. Asimismo, recuperaron el hidrocarburo con unidades de presión y vacío y con bombas de succión, además de realizar labores de limpieza. Petróleos Mexicanos produce 2.5 millones de barriles al día. El petróleo se clasifica por su nivel de pureza. Entre más limpio, se puede aprovechar mejor la extracción de líquidos como las gasolinas, de los cuales se obtiene una rentabilidad en el mercado. El Instituto Americano del Petróleo estableció la unidad API como una escala que sirve para medir el nivel de pureza e impureza de este hidrocarburo en relación con el agua. De acuerdo con lo establecido por el instituto, entre menos grados API contenga un crudo es más pesado que el agua y se califica como pesado, y entre más grados API contenga es más ligero. En esta problemática, el petróleo se encontraba flotando sobre las aguas del río San Juan, ya que el hidrocarburo no era totalmente denso debido a que su grado API era mayor a 10. ¿Cómo influyen los yacimientos con la maquinaria que utilizan para sacar el petróleo? Los procesos que se emplean para la extracción de petróleo dependen en gran medida de factores como la ubicación del yacimiento o las características que presenta. Se pueden dar dos situaciones: que el yacimiento tenga energía propia que habitualmente viene generada por la propia presión subterránea, por lo que el petróleo sale por sí solo en el momento de hacer la perforación. En caso de que el yacimiento no tenga energía propia, se usan métodos específicos de extracción. El método más habitual es el del balancín, mediante el cual a través del balanceo permanente se acciona una bomba en el fondo del pozo que realiza la succión del petróleo hasta la superficie. Más allá de las investigaciones que podamos hacer para separar el petróleo del agua y restablecer los posibles errores que existan en un derrame al mar o a un lago, la ineficiencia de las refinerías mexicanas y sus precarios protocolos de seguridad persisten al seguir causando estragos en la naturaleza tiempo después de los hechos acontecidos. Es alarmante cómo este no es un caso aislado y sigue en nuestro presente. Sabemos que este derrame ha causado severos daños en el ambiente, esto debido a que al contaminar el agua se esparce por todo el medio. Es necesario tomar medidas preventivas para los potenciales derrames, sin embargo, es triste que no se esté haciendo nada. De hecho, es bien sabido que muchas de estas refinerías siguen expulsando aguas residuales hacia el exterior, cosa que atenta directamente contra la salud de los habitantes del lugar y el ecosistema en general. De esta manera, conduciendo inevitablemente al deterioro gradual del mismo, afectando a veces de forma irreversible al suelo, el agua, el aire, fauna y flora. A partir de lo anterior es que inferimos que el derecho al agua está siendo prácticamente ignorado si es que no se favorece la economía de los pocos grupos de poder. Es triste que se sacrifique a sí mismo tanta belleza natural por la apatía colectiva que existe en el país, al apoyar la indiferencia de los problemas que suceden, participando solo como una amenaza contra la vida de cada ser habitante del territorio, ni siquiera promoviendo mejoras en sus protocolos de seguridad ambiental que siguen siendo raíz de graves consecuencias ecológicas. Es una desgracia que ni siquiera tengan la cara para hacerse un poco responsables del asunto, siempre evadiendo las cosas y dejando que afecte a terceros, sin darse cuenta que en realidad nos afecta a todos.